Venezuela en la hora constituyente. Hace ya varias semanas, la hermana República de Venezuela vive días conflictivos en las calles de algunas ciudades, con movilizaciones donde muchas vidas se han perdido. Personas que han sido asesinadas fueron alcanzadas por objetos contundentes lanzados en contra de las marchas oficialistas. Ante los brotes de violencia escalonada de sectores opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, el Poder Ejecutivo de ese país ha decidido convocar a una asamblea constituyente para reformar el Estado. Hice lo que haría Chávez, estoy seguro. Hice lo que mi conciencia bolivariana y chavista manda: convocar el poder absoluto del pueblo soberano de Venezuela a través del artículo 348, convocando una Asamblea Nacional Constituyente originaria. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó el 1 de mayo de este año a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado. Los representantes de la oposición en el país calificaron la iniciativa presidencial como el aniquilamiento de la democracia del país, un nuevo golpe de Estado, y llamaron a una rebelión popular para evitarlo. Hoy también marcharon simpatizantes de la oposición junto a sus dirigentes. La idea era llegar al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, dos movilizaciones que se dirigían a esas dos instituciones públicas, pero la actuación de los cuerpos de seguridad lo evitaron. Si queremos revisar cómo se ha generado la escalada de los últimos días, debemos remontarnos al momento en el que la oposición ganó la mayoría de los curules de la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre de 2015. La oposición no llegó a ser mayoría legislativa. Esto lo demuestra conversaciones telefónicas reveladas por diputados del chavismo, donde funcionarios de la gobernación del estado Amazonas se oyen negociando una presunta compra de votos, lo cual en Venezuela es penado por la ley electoral. No, apenas yo salí a la reunión, yo le dije a Moya, pero ¿cómo? Maricón no era de Limón. Es Pargüeña. Cuento Pargüeña. Nosotros somos Limón de Pargüeña. Porque tú crees que estaba peleando ayer, yo no peleo, pero están peleando el camión a la comunidad. ¿Y cuánto están dando más o menos por curso? ¿Por qué? No, yo más o menos te estoy diciendo que estamos pidiendo demasiado. Por lo menos sale 10 y 15 para ti. 25, porque ya me va a decir, ay, una huevona, me va a dejar pasar todo el mundo sin. Yo el operador de las dos máquinas, ¿verdad? No, ahí... Uno solo. Hay uno solo, pero el otro no, es un huevo, me dice no. Bueno, porque yo lo que quiero es que él me deje, por lo menos que yo pase carro chico con alguien que no sepa escribir ni nada, que yo pueda pasar, yo tengo mi credencial. Presentadas estas grabaciones ante los medios y ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, esta ordenó a la directiva de la Asamblea que se abstuviera de juramentar a los 4 candidatos del Estado Amazonas que el Consejo Nacional Electoral había proclamado, 3 de ellos de la oposición y 1 del bloque parlamentario revolucionario. Poderes en desacato. La directiva hizo caso omiso a estas órdenes dictadas por el máximo tribunal y el jueves 28 de julio de 2016 juramentó a los 3 opositores. Con ello, el Poder Legislativo inició una cadena de desacatos al resto de poderes públicos nacionales.
luego de que la nueva junta directiva de la Asamblea tomara juramentación a 3 diputados electos por el estado de Amazonas y sobre quienes pesaba una medida cautelar a raíz de una denuncia que fue presentada por la forma como fueron elegidos, por haberse presentado aparentemente compra de votos. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia insta a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a desincorporar inmediatamente a estos 3 diputados que fueron juramentados. Quienes no viven en Venezuela deben saber que hay 5 poderes públicos. Primero, el Ejecutivo, conducido por el jefe de Estado y de Gobierno, quien además funge como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Existen también el Legislativo, el Electoral, el Judicial y el Ciudadano, conformado por el Consejo Moral Republicano, que a su vez está integrado por el Fiscal General, el Contralor General y el Defensor del Pueblo. La Asamblea Nacional Opositora se ha enfrentado a todos los poderes públicos nacionales hasta finales de marzo de 2017. A mediados de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea hasta tanto persistiera su renuencia a cumplir las sentencias de la Sala Electoral. Fue así como cada proyecto de ley presentado por la oposición en la Asamblea fue declarado como nulo porque provenía de un acto refrendado por personas que habían usurpado funciones de diputados tras haber sido cuestionados por delitos electorales graves. Pero el Parlamento, controlado por la oposición que obtuvo una mayoría de 2/3, al juramentar al trío, no parece estar decidido a obedecer al Poder Judicial. Esto es una locura, eso es una burda maniobra del PSUV utilizando la sumisión de un poder para darle un golpe a la soberanía popular. Mientras los diputados oficialistas insisten en que la orden debe ser respetada, piden al Parlamento tomar medidas necesarias lo antes posible. La mesa de diálogo sirvió para que el gobierno lograra que la oposición se sentara a discutir temas importantes, bajo la mediación del secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, Ernesto Samper, los expresidentes de Panamá, Martín Torrijos, Leonel Fernández de la República Dominicana y de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y hasta un enviado del Vaticano. Presidente Chávez, yo participé en varias mesas de diálogo con el presidente Chávez. Se dice, hay presos por luchas cívicas. ¿De verdad que ustedes creen que hay presos por luchas cívicas? Es cívico incendiar un preescolar, Andrés Velázquez, con niños adentro. ¿Tú defiendes eso como demócrata? ¿De verdad que defendemos que le quemen la casa a una gente? ¿Es lucha cívica quemar una universidad? ¿Es lucha cívica colocar una guaya para que desprevenido un motorizado quede degollado? ¿Es lucha cívica poner un poco de piedra y montarse un francotirador en una azotea y matar de manera descarada a alguien? Hemos hablado duro como tiene que ser, pero con respeto, Jorge, con respeto. Ni yo te he faltado el respeto a ti, ni tú me lo has faltado a mí. Igual te lo digo, Nicolás. Hace 4 horas, y con esto termino, lo digo aquí delante de los cancilleres, hace 4 horas, y te lo mandé a decir con Arreaza y te lo mandé a decir con Rodríguez Torres. ¿Cómo tú vas a pedir respeto si tú irrespetas? Violencia en las calles. Las llamadas guarimbas del año 2014, que formaron a muchos de los actuales diputados de la oposición que llegaron a sus curules de esa forma. Son estos diputados quienes han venido convocando actividades de calle que denominan no violentas, pero que en la práctica pasan hacia la trinchera del terrorismo. Bombas de excrementos al aire. Se tratan de las llamadas Puputov, la nueva arma que están usando grupos de opositores para defenderse de los fuertes ataques de la Guardia Nacional, en una nueva jornada de protestas masivas y violencia en Caracas. Momentos antes de los enfrentamientos, jóvenes opositores preparaban su nuevo y rudimentario arsenal, frascos de vidrio llenos de heces fecales mezclados con agua y otros fluidos. Muy efectivo, el olor hace que ellos retrocedan y dejen de reprimir hasta eso. La idea corrió en redes sociales para responder al ataque masivo de gases lacrimógenos que lanzan los efectivos militares.
Opositores fueron a la batalla cargando sus bombas en una especie de guerra sucia de heces contra gases. Necesito que la pintura la guarden para cuando llegue la tanqueta. Simplemente vengan, vean lo que está ocurriendo en Venezuela. Está más que claro, obvio, que esos jóvenes que tú dices, pasionales, que quieren, que están, bueno, como la juventud que no sea una juventud irreverente, que exija que se respeten sus derechos. Que nosotros no tenemos armas, no tenemos piedra, no somos personas violentas, no queremos confrontación con ningún funcionario. Dieron una demostración, como siempre, de civismo. Sabíamos que iba a haber algunos infiltrados que vengan, vean lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo tengo que decir, desafortunadamente por mi forma general Sabarce, que acaban de asesinar a un guardia nacional en San Antonio de los Altos, de un disparo. Los pacíficos acaban de asesinar a un guardia nacional. Estaban buscando Capriles y su combo de asesinos, los muertos. Desesperados. Desesperados. Aquí va a haber justicia. Tengan la seguridad que aquí va a haber justicia. Hoy, yo no sé si es hoy, si es mañana, pero aquí va a haber justicia. Y nosotros tenemos una mala costumbre. Lo que decimos, lo cumplimos. Muy mala costumbre. Tenemos palabras. Aquí va a haber justicia. Aquí va a haber justicia. ¿Cuánto vale una vida? Hasta el 12 de mayo se ha hablado en los medios de comunicación de 44 personas fallecidas en las distintas movilizaciones. Varias de las personas que han sido asesinadas fueron alcanzadas por objetos contundentes como botellas congeladas o fierros lanzados en contra de las marchas oficialistas. A otros les cegaron la vida las balas que se dispararon en contra de los manifestantes. Los chavistas se concentraron por miles para marchar hacia la Asamblea Nacional. Muy cerca, otra manifestación masiva de la oposición pretendía realizar el mismo recorrido. Un amplio operativo policial se los impidió. Hubo enfrentamientos durante varias horas que dejaron 3 heridos, según medios privados. A la misma hora partía la marcha en apoyo a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro hizo uso de las facultades que le otorga el artículo 348 de la Constitución vigente para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. La constituyente es el camino a la paz, es el ejercicio de la soberanía popular y es impecable. ¿Querían elecciones? Tomen elecciones, pues, elecciones constituyentes. ¿Querían diálogo? Pero ustedes no quieren participar. Bueno, convoco al diálogo a todo el país, a un gran diálogo social constituyente. Así que va a ser un proceso intenso, complejo, donde lucharemos por consolidar la paz y le abriremos los espacios a lo que ustedes van a ver, porque ustedes lo van a vivir. Desde ya los invito a todos ustedes al día de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente del Poder Popular de la patria venezolana. Desde ya los invito. La Constituyente mostrará cómo un pueblo puede reconstruir la paz. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el día de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se presenciará cómo un pueblo es capaz, con la libertad, con democracia, de activar el máximo poder de la República, encarar la crisis, encarar las agresiones y reconstruir la base de la paz económica, la paz social y la paz política. El rol de los medios. Los medios de comunicación han enfocado de la siguiente manera distintos hechos noticiosos en Venezuela. Existen 3 periódicos que son abiertamente oficialistas: Correo de Orinoco, Ciudad Caracas y el diario Vea. 2 son del Estado y 1 es privado. En contraste, existen 5 que son notoriamente de oposición y son el Nacional, Tal Cual, El País, El Universal y la revista Z. Un helicóptero que lanza bombas lacrimógenas a manifestantes, una mujer de edad que muere por efectos de gases de la Guardia Nacional, un joven asesinado por protestar,
un adolescente ejecutado por colectivos chavistas, una joven asesinada por motociclistas. Todas fueron noticias tergiversadas, con contenidos falsos conocidas como fake news, que buscan desatar la violencia total de la población venezolana contra su propio Estado. Es falso que un helicóptero lanzara bombas lacrimógenas. La señora Ricarda de Lourdes González murió a causa de un accidente cerebrovascular. Brian Principal, de 14 años, fue asesinado por grupos violentos de oposición en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Paola Ramírez, por su parte, perdió la vida cuando un opositor al gobierno disparó 20 veces desde su edificio contra unos motorizados. Todas realidades que ya un sector de la población venezolana no quiere leer, escuchar ni difundir. Horas después, las informaciones confirmadas de los hechos no son transmitidas y mucho menos serán titulares en medio de la campaña de propaganda dirigida a generar contenido para que desde fuera y dentro del país se consienta la salida del presidente Nicolás Maduro de la presidencia, en un nuevo intento de golpe contra el gobierno venezolano y la revolución que representa la derecha nacional. Y sus aliados internacionales, bajo el mando de los Estados Unidos, construyen sus falsos positivos para sostener sus planes de intervención. Para el periodista Mark Weisbrot, del medio inglés The Guardian, lo que pasa en Venezuela es una revuelta de ricos. A su regreso, las conclusiones de Weisbrot respecto a la situación de Venezuela eran claras. Acepta haber sido engañado por las imágenes mediáticas y se convence que las revueltas son financiadas por los ricos de Caracas e incitadas por el Departamento de Estado norteamericano. La denuncia del periodista británico Mark Weisbrot, enviado especial en Caracas del diario The Guardian. En una crónica resumen de sus vivencias de más de un mes en Venezuela, afirma que acudió a aquel país engañado por las imágenes mediáticas y que las protestas son una revuelta de los ricos incitada por el Departamento de Estado norteamericano. Los medios dan falsas informaciones de Venezuela como un estado fallido en medio de una rebelión popular, dice el periodista, que asegura que no estaba preparado para lo que vio allí. Normalidad absoluta en la mayoría del país, salvo en unas pocas áreas acomodadas donde las supuestas masas descontentas llevaban jeeps Cherokee de $40,000 pintados con la frase "Sos Venezuela". Mark Weisbrot afirma que se equivocan quienes creen que la economía venezolana va a colapsar y así una parte de los pobres, bastión de la revolución, se sumarán a la protesta. La situación económica se estabiliza en el país, la inflación ha bajado y el dólar ha caído en el mercado informal. Por último, el periodista de The Guardian lanza una sentencia sobre el destino de la oposición venezolana. Volverá a perder las próximas elecciones parlamentarias como ha perdido todas las anteriores, porque la violencia ha conseguido dividir sus filas y, además, unir al chavismo. ¿Cómo estará conformada la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela? La Asamblea la conformarán 545 constituyentes. Todos serán elegidos mediante el voto. Otros por las circunscripciones y los propuestos que serán presentados al electorado por los sectores productivo, empresarial, campesino, laboral, educativo, entre otros. La convocatoria a una asamblea constituyente se plantea en un escenario en el que la oposición se sigue negando al diálogo y persiste en promover la violencia y el bloqueo institucional. La Asamblea Constituyente en Venezuela no modificará aspectos esenciales de la Constitución. La intención de desarrollar un proceso de elecciones en el que todos los poderes públicos se sometan a las urnas y evitar que sectores de la oposición continúen usando la violencia con fines políticos. Además, se hace hincapié en que la Asamblea Nacional Constituyente no conlleva la disolución de la Asamblea Nacional. Ambas entidades coexistirán como ocurrió en el proceso constituyente de 1999. Venezuela va a comicios presidenciales en 2018. El año próximo habrá elecciones presidenciales en Venezuela, tal como estipula su legislación, ratificó el presidente Nicolás Maduro. Que el 2018 en las elecciones presidenciales le vamos a dar una pela, porque en el 2018 llueve, truene, relampaguee, en Venezuela hay elecciones presidenciales. Aquí no gobierna Temer, aquí gobierna la revolución. Desde la sede de la Cancillería en Caracas, capital, donde se reunió con la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad para exponer su propuesta de constituyente,
Maduro auguró un eventual triunfo de la revolución bolivariana en esos comicios.